Ok, entonces vamos a seguir avanzando en la Gemara. Vamos a hacer otra vez un repaso de lo que estamos, en qué punto estamos analizando en la Gemara. Hemos dicho que hay una halajá en la Torá, que una persona que alguien le reclamó que le debe 100, y él dice no, son 50, se llama Modeh Mixat, concuerda una parte del argumento, entonces lo que concordó tiene que pagar, y el resto tiene que jurar. Y la Gemara dijo, Rav Hía dijo que va a ser lo mismo. En el caso de una persona le dijo al otro, vos me debes 100, y el otro le niega. Y hay testigos que saben que hubo 50, ellos saben que 50 hubo, no saben si hubo 100 o no, pero 50 ellos saben que hubo. Entonces, obviamente que 50 tiene que pagar porque hay dos testigos, y estos 50 él tiene que jurar para negar, ¿sí? De los otros 50 que no debe más que 50. Y la Gemara dijo que aprende eso de un Kalva Homer, de una de las reglas que la Torah se analiza, que se llama Kalva Homer. La Gemara preguntó por qué necesitamos llegar a un Kalva Homer, por qué no puede decir que es lo mismo, o sea, qué diferencia me haría si es que el tribunal sabe que una parte del argumento es verdadero porque el tipo concordó, o que sea que hay testigos que dicen que una parte del argumento es verdadero. Entonces la Gemara explicó de que hubiéramos pensado de que la Torah solamente obligó a jurar por, digamos, los 50 que están los 50 que están renegando, en el caso que él concordó una parte y otra parte negó, digamos que ese tipo no es que quiere robar, el tipo está tirando la pelota para adelante. Pero, entonces, por eso lo hago jurar. Pero si el tipo negó todo y vinieron dos testigos sobre una parte, entonces este tipo es un mentiroso, este tipo quiere robar. Entonces, ¿qué me va a servir hacerlo jurar? Entonces vino el Calva Homer y me dice, no, que sí, la Torah me dijo que jure de cualquier manera, que no voy a considerar que una persona que por el hecho que está negando que debe el préstamo, no quiere decir que está robando, puede ser que esté también tirando la pelota para adelante para pagarle después. Entonces, eso es lo que menciona el Calva Homer. Entonces, ahora la Gemara empieza a analizar, empezó a analizar la Gemara, ¿cuál es el Calva Homer que tenemos acá? Sí, que Calva Homer quiere decir que yo, testigos, es más fuerte que el concordar, ¿sí? Que la boca de la persona. Y si la Torah me dijo, cuando la persona confiesa una parte, tiene que jugar por el otro, con más razón, cuando es digo de una parte del reclamo, que va a tener que jurar por el restante también, de lo que no tiene testigos, que va a tener por lo menos jurar por eso. Entonces la Gemara preguntó cuál fue el Calva Homer, y como vimos en la clase anterior, que la Gemara dijo que tenía un Calva Homer, la Gemara pensó de que si la persona vienen dos testigos, lo hacen pagar, y a mí mismo que el tipo le está negando, si el tipo cuando él dice que no, que tiene que pagar, el testigo dice que no tiene que pagar, no va a tener que pagar, y la Gama dijo que no, no es verdad. La persona cuando dice que él tiene que pagar, que él debe plata, mismo que vengan testigos, digan que no debe plata, él tiene que pagar. Entonces la Gama pregunta, ¿cuál es el Kava Homer? ¿Qué viste que tiene más fuerza la boca de dos testigos que de la boca de la persona para hacerme esta regla de Calva Homer? Entonces la Gama dijo, la Gama dice así, acá, estamos acá. La Gemara, ven la flechita que tengo acá. Usted consigue ver la flecha que está acá. ¿Ven una flecha acá? La Gemara aclara. En realidad, ¿a qué alude la palabra de dinero de Calva Homer? Se refiere a una multa. Y este es el Calva Homer. Si la confesión de una persona que hace con su boca, la cual no le genera la obligación de pagar una multa, pero de cualquier manera le genera la obligación de prestar un juramento para liberarse de pagar el restante de la demanda. O sea, si una persona, digamos, voy a dar un ejemplo, una persona que él robó algo, entonces a la hora él tiene que pagar, devolver lo que robó, y también el hecho de robar lo obliga a la persona también de pagar una multa, que son otros, el kefe se llama, el doble. Si yo robé una vaca que valía 100, tengo que pagar la vaca o devolver la vaca si está viva y pagar otros 100 también. Este por un lado. Por otro lado, si yo voy a ir al tribunal y voy a confesar que yo robé, entonces en ese caso yo no tengo que pagar multa. No hay que pagar una multa por ese caso. Hay una discusión muy interesante entre Rabbi Shmuel en la Gemara, que qué va a pasar si después vienen testigos. Yo confesé de que estoy debiendo plata y después vienen testigos y dicen que Ori robó la vaca. Entonces ahora voy a tener que pagar multa o no. Para la opinión de Rab no, hecho que ya confesé, ya quedé exento de pagar.
Y por ejemplo, la opción de Shmuel no. Si cuando el tipo viene y dice que tuvo que pagar, entonces está bien, entonces ahí él no va a tener que pagar. Él no va a tener que pagar, pero si va a venir después testigo, sí va a tener que pagar. Discutió entre Rab y Shmuel en la Gemara. Un amigo me dijo una cosa muy interesante que explica el Gaón de Vilna. Presten atención, hay un midrash, hay un pasuk dice, quién va a vivir mi sumo kel? Cuando Shem como esté como haciendo el juicio, se refiere. Pero el midrash dice, ¿quién va a vivir de Shmuel? Quién va a poder parar delante de Shmuel? Dice el midrash, Besalachta la vas a perdonar nuestros pecados, Kirabu, porque es mucho, que no se entiende que quiere decir que es mucho, que no se entiende el Midrash. Explica el Gaón de Vilna, la persona a la noche, entonces hay dejar de decir Shema Israel también, antes de dormir, también de ser bidui, ¿sí? De ser confesión de las cosas delante de Hashem, las cosas malas que la persona hizo, hacer teshuva. Ahora la persona sube para arriba, ¿sí? El alma empieza a dar cuenta de lo que hizo durante el día. Dice, a esta hora él habló del otro, esto hizo otra cosa mala, y después hizo otra cosa mala, y no sé qué. Se empieza a dar cuenta que hizo cosas buenas también, pero te hizo cosas malas. Entonces, solamente que la persona confesó antes, él antes de dormirse, él confesó. Entonces dice, ¿quién va a ser de Shmuel? Shmuel dice que la persona confiesa, pero después viene un testigo, no le sirve lo que confesó. Entonces, tipo, el alma va para arriba, entonces empiezan, es verdad que confesó, pero ahora vienen todos los testigos, todos los ángeles que se crearon de las cosas que él hizo. Entonces dice, Besalachta Rabuneinu Kirabu, pero no va a pecar nuestro perdón por Rab, porque Rab dice que si la persona cuando él confesó por el pecado que él hizo, entonces él después, mismo que vengan testigos, entonces no va a tener que pagar. Entonces así también, cuando el alma sube para arriba, después que hizo Bidui, mismo que vienen todos los ángeles diciendo lo que él hizo, no pasa nada por eso. Entonces otra vez, entonces hay una alajá que la persona cuando la persona confiesa que hizo un robo, entonces en este caso él no tiene que pagar una multa por eso, no tiene que pagar la multa por el mismo que él confesó, ¿sí? Él no paga la multa por eso. Hay otra acá, por ejemplo, no solamente en robar, por ejemplo, si usted ha escrito un animal que cuernió, una vaca, un toro que cuernió, un toro no es normal que cuernee, entonces se paga la primera vez la mitad del daño. Hay una opinión que se paga la mitad del daño porque es una multa. Si la persona me dice mi toro cuernió, entonces no le hacen pagar. Si vienen dos testigos, él no vino, vienen dos testigos, dijo el toro del tipo cuernió, entonces tiene que pagar. Pero si es de que la vaca él va a confesar, entonces no tiene que pagar. Entonces nosotros vemos acá que la boca de la persona no le causa pagar una, una multa. Y por otro lado, si van a venir testigos, entonces ahí sí le van a hacer pagar una multa. Entonces vemos acá que los testigos tienen más fuerza que la confesión. ¿Por qué? Porque vemos acá, si la persona confiesa una multa, una cosa que una multa, entonces no se le cobra a la persona, no tiene que pagar. Pero si es de que la persona, vienen dos testigos diciendo que la persona hizo algo que le implica pagar una multa, que él robó, que tiene que pagar entonces el doble, o que la vaca de él mató, cuernió a alguien las primeras tres veces, que se ve una multa lo que tiene que pagar, entonces ahí tiene que pagar por caso de los testigos. Entonces vemos acá que la fuerza de los testigos es más fuerte que la confesión de la persona. Entonces, eso es Calva Homer que dijo Rav Hia, sí, cuando la persona confiesa por una parte del argumento en contra de él, tiene que jurar por el resto. Si alguien me dice, vos me debes 100 y yo confesé que son 50, juro por el resto, con más razón, cuando vengan, yo digo, una persona me debe 100 y yo digo que no te debo nada, y vienen testigos y dicen que no, por lo menos la mitad está debiendo, entonces se va a tener que jurar por el resto. ¿Por qué? Porque la fuerza de los testigos es más fuerte que la fuerza de la confesión, como vemos en el caso de la multa, que cuando la persona confiesa por algo, no tiene para una multa, una cosa que implica una multa, no paga la multa, pero si vienen testigos ahí entonces sí paga la multa. Entonces vemos acá de que la fuerza de los testigos es más fuerte que la boca. Y si la Torah me dijo que en el caso cuando la persona confiese tiene que jurar por el resto, Calva Homer, con más razón que cuando la persona, él va a confesar por una parte. Entonces eso es lo que dice la Gemara. Eso dice la Gemara. Entonces lo que dijo se refiere a una multa. Voy a esa parte más en negro. ¿Sí? Este es Calva Homer.
si su boca, la cual no le genera la obligación de pagar una multa, le genera la obligación de prestar un juramento por el resto, entonces ¿quiénes? Dos testigos, quienes le generan al demandado la obligación de pagar una multa, no es lógico que le generen la obligación de prestar juramento para liberarse de pagar la otra parte. Eso fue lo que dijo la Gemara. Eso fue lo que dijo la Gemara. Por supuesto que sí. Entonces, por eso concluir que en el caso de los testigos, podemos aplicar el Kalva Homer de Rav Kia. Hasta acá, pregunta Exota Coche, una pregunta muy interesante. Yo diría, el hecho que una persona confiesa de algo, que no pague la multa, no quiere decir de que la boca tenga menos fuerza que los testigos. Es un tema de la actitud. Si la Torah dijo cuando viene el tribunal lo haga, está escrito en la Torah, Asher Shun Elohim, cuando, cuando el tribunal lo van a hacer que sea una cosa mala, ahí tiene que pagar multa. Pero cuando la persona, él, tuvo la actitud de ir a confesar la cosa mala que hizo, entonces en ese caso, una multa que es como un extra, una cosa que no tiene que pagar, la Torah dijo que no pague. Pero entonces no es que la boca tiene menos fuerza que los testigos. ¿Entienden? Solamente es una cosa sutil, ¿sí? De que la persona que cuando confiesa que hizo algo malo, entonces todo en este caso que no pague la multa. ¿Por qué? Por la actitud de la persona. Sí, que él confesó, el tribunal no se cobra a una persona multa cuando él confiese, no quiere decir que la boca tenga menos fuerza. Sí, pregunta el Sota Hoshem, hay una discusión muy interesante, hoy en día no se cobran multas. Hoy en día una persona, él va a robar, entonces le van a agarrar el tribunal en Mea Sharim, y entonces no se le cobra la multa. No se le cobra la multa, pero si el que fue robado la va a agarrar, no se la sacan de él. Digamos, un fulano, un Moishe le robó a Jacob $200, entonces ahora lo agarraron de Sharim, los Chalmerim, los Hasidim, así, lo agarraron con testigo todo, entonces la multa no pueden cobrar, pero si le van a agarrar los $400, entonces ahí no se lo sacan. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sí? Hoy en día no se comete multa. ¿Qué va a pasar entonces? Una persona viene ahora y él confiesa al tribunal que él está debiendo, que él robó $200. Viene Moshe y dice, viene ahora y dice, yo le robé a Eduardo $200. Entonces ahora, hoy en día no hay tribunal, no se cobra multa, nada. Entonces, no, entonces ahora uno pensaría, entonces, ok, entonces dice el Shach, hoy no lo puedo exentuar a la persona, entonces no tiene la acentuación de que una persona confiesa algo. No, si se abriera un tribunal en Jerusalén, como bien en la época del templo, yo vendría y diría, yo le robé a Eduardo $200, entonces yo estoy exento de pagar ahora la multa. Para la opinión de Rab, incluso cuando vengan dos testigos después, no le tienen que pagar la multa. Para la opinión de Shmuel, entonces si vienen dos testigos, sí, pero si no, no. Pero si estoy exento de pagar la multa, Eduardo no puede agarrarme $400 a mí diciendo, vos confesaste que me robaste. No, yo confesé en el tribunal y ahora estoy exento de pagar la multa. Pero hoy en día que no se cobra multa, la persona dice que robó y una multa no se cobra el tribunal, pero si el tipo agarró, se la puede quedar. ¿Qué pasa si un tipo hoy en día él confiesa que robó? Dice Shach, por cuanto que hoy en día no tenemos la fuerza de un tribunal, que tiene un tribunal con smijá, hoy en día no hay. Entonces, entonces no tenemos la exentuación de la multa de la persona, y entonces el tipo, si se le va a agarrar el extra de la multa, no se lo vamos a sacar. Así dice el Shach. Y viene Exoto Hoshen y trae una prueba de nuestra Gemara que no es así. Dice, no, estás equivocado. Dice, ¿por qué? Porque si fuera como vos decís, entonces saldría de que la persona cuando confiesa algo, sí es un motivo por el cual cobrarse la multa de la persona. Solamente que yo le creería para cobrarse una multa. Solamente que, ¿qué pasa? Que es una alajá, que el tribunal no se cobre la multa cuando la persona confiesa. Pero la boca sí tiene la capacidad de generar la obligación de pagar una multa. Solamente que la persona cuando él confiesa, en el tribunal, entonces el tribunal no se la cobra. Por eso dice Exota Hoshen que no. Mira una persona hoy en día que el tribunal, no tenemos un tribunal que pueda cobrarse multa, no tenemos mija, si él va a confesar que robó, no se le puede agarrar la multa, el extra de él, porque no se le cree en eso, no tiene, no tiene la Torah no le dio la credibilidad a la persona con respecto a multa, con respecto a que robó, si le creemos,
con respecto a multa, entonces en eso no le creemos. Entonces eso la prueba la traducción de la prueba de la Gemara. Y si fuera como vos decís, de que el Shah dice así, si fuera como vos decís, que hoy en día una persona que no hay el tribunal, que nadie lo va a acentuar de pagar la multa por la confesión de él, se la puede agarrar la persona que fue perjudicada, entonces sale que realmente la persona por la confesión de él sí se puede cobrar multa. Solamente que el tribunal no se las cobra. Entonces, ¿por qué la Gemara dice de que tengo un Calva Homer que los testigos son más fuertes que la confesión? No es verdad, los testigos no son más fuertes que la confesión, es un tema que el tribunal no se cobra la multa de la persona cuando confiese, pero confesar sería un motivo para cobrarse una multa. Por eso hoy en día que no hay tribunal, como en la época de la Gemara, entonces ahí se van a cobrar la multa. No que se van a cobrar, el tipo se la va a poder agarrar. Pero dice otra cosa, entonces, ¿por qué la Gama dice que hay un Calva Homer? ¿Por qué la Gama dice que es más fuerte los testigos que la confesión? No es que sea más fuerte los testigos que la confesión. La persona confiesa, el tribunal no se la cobra porque el tipo tuvo la actitud de confesar. ¿Sí? No es que tiene menos credibilidad, tiene menos fuerza. El tribunal no se cobra. Entonces, pero hay motivos, hay una situación que sí se van a poder cobrar, como en nuestros días. Por eso dice Xota Hodgkin que no, que hoy en día mismo que la persona va a confesar que robó, entonces no se le va a poder el perjudicado agarrarle la multa por sus propias manos a la persona. Entonces, es una cosa chiquitita que depende de acá de los comentaristas. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. La Gemara refuta el Kalva Homer. Dice así, para decir un Kalva Homer, tiene que ser que, digamos, que testigos sean todas las opciones, en todos los lugares más fuerte que la confesión. Sí, ahí yo puedo decir, si la Torah me dijo que jure al restante con la confesión, con más razón, con testigos. Pero si yo voy a encontrar lugares que la confesión tiene más fuerte, más fuerza que los testigos, entonces ahora no tengo más Kalva Homer, porque yo puedo decir que la Torah me dijo este tema de jurar en solamente la confesión, que a veces, pero los testigos tienen más fuerza. No, no siempre tienen los testigos más fuerza, hay veces que sí, hay veces que no. Entonces tal vez acá, no, entonces ya no tenemos más pruebas, no tenemos más Kalva Homer. Entonces la Gemara refuta, ¿cómo puedes comparar la confesión de una persona con su boca a la declaración de testigos, sabiendo que la boca de la persona le genera ella misma la obligación de ofrecer un corbán, un sacrificio? ¿Acaso puede decir, acaso los testigos, quienes con su declaración no le generan la obligación de ofrecer un corbán? La Gemara dice lo siguiente, hay una alajá que la persona para tener que con este quito, hacer ibadalaem. Está escrito que la persona para tener un corbán tiene que ser que él se lo enteró de eso. Se depende del pasuk en Baikra. La persona tiene que ahí de que él, como se enterar, tiene que saber él lo que hizo malo. Sí, si la persona no sabe lo que hizo malo, entonces no tiene que traer el corbán. Entonces la que más aprende de acá, que si la persona, él niega, ¿sí? De que vienen testigos y dicen, vos comiste algo que te tienen que corbán, como por ejemplo hay partes del animal que le hace a la persona traer un corbán, se llama Heleb. Entonces, en ese caso, si la persona niega, entonces ahí no va a tener que traer un corbán. Si la persona, solamente una persona, él concuerda o no niega a los testigos, entonces va a tener corbán. O sea, la persona viene delante de los Kohanim y él dice, delante de los Kohanim les dice a ellos, yo comí Heleb, esa parte del animal, o yo hice Hilul Shabbat sin darme cuenta. Entonces ahora tiene que traer un sacrificio, tiene que traer un corbán, un hatat. Entonces a la persona se le cree. Ahora, pero si van a tener que venir dos testigos y dice este tipo hizo profanación de Shabbat o comió esa parte del animal que no se puede comer, entonces en ese caso, esto la gama dice acá de que la persona, él no, los testigos no lo van a hacer, no lo van a obligar a la persona a traer un sacrificio. Entonces veo acá que la confesión tiene más fuerza que testigos. ¿Sí? El tema de los sacrificios, testigos en contra de la confesión de la persona, no le hace a la persona traer sacrificios. Y la confesión de la persona mismo en contra de testigos, le hace a la persona traer sacrificios. Entonces vemos acá que la confesión tiene más fuerza que la persona. Esto que pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser un Calva Homer? ¿Cómo pueden comparar de la boca con los testigos si la boca lo hace a la persona traer sacrificios y los testigos no van a hacer a la persona traer sacrificios? Siento veo que tiene más fuerte la boca, entonces ahora no puede aplicar esta regla que se llama Calva Homer. Calva Homer tiene que ser que
tenga más fuerza en todas las posibilidades que hay, en todos los campos que se hay testigos fuera a confesión. Entonces dice la Gemara rechaza la refutación. Dice la Gemara, esto no presenta ninguna dificultad. ¿Por qué? Pues Rav Hía opina con lo mismo que Rabbi Meir, va con la opinión de Rabbi Meir, quien sostiene que la declaración de los testigos sí le genera a la persona la obligación de traer un corbán, ¿sí? Y esto lo cual deduce por mérito de entonces, de un Kalva Homer, ¿de dónde aprendió eso Rav Hía? Entonces, porque tiene un Kalva Homer, ¿cuál es el Kalva Homer que dijo Rav Hía? Si, si los testigos, disculpa, dice acá, si, quien sostiene que la declaración de los testigos sí le genera a la persona la obligación de ofrecer un corbán, y eso dice por medio de un Kalva Homer, como se enseñó en la Mishnah. Dice así, en un caso que dos testigos le dicen a alguien, comiste cebo, cebo es la parte de del animal que no se puede comer, comiste cebo de un animal por error, ¿sí? Porque si hizo sin darse cuenta, si hizo con mala intención, no trae un corbán. Y el otro dice, no comí, dice, no comí nada, no comí. Él dice, no comí, no comí, él dice, no comí. Entonces tienen discrepancia sobre la ley. Rabbi Meir sostiene que la persona queda obligada a ofrecer un corbán hatat por la declaración de los testigos. Rabbi Meir dice, sí, los testigos dijeron que él comió, ahora tiene que tener hatat. Y los sabios, por su parte, exentan la, la postura de él y dicen no, y dicen que no se le crea a la persona. Los sabios se extentan a la persona de tal obligación. Discuten. Desde dijo Rabbi Meir, argumentó, la Gemara empieza a explicar los argumentos. Dijo Rabbi Meir, si los testigos pueden aclarar a una persona la grave sentencia de pena de muerte, por ejemplo, una persona que mató a alguien, tiene pena de muerte, entonces con su declaración, ¿acaso no es lógico que también no puedan aclarar el tenue de el tenue deber de ofrecer un corbán, un sacrificio? ¿Sí? Sí, los testigos, yo les creo para matar a alguien con una cosa muy estricta, con más razón que le voy a creer a los testigos para hacer a la persona de traer un corbán. ¿Sí? Esto no tiene mucho lógico, veo que como cometió un Kalva Homer. Entonces, obviamente que sí. Entonces, considero los rabios a Rabbi Meir, no. Si esa persona quisiera decir, es cierto que comió un cebo, como dicen los testigos, pero lo hice intencionalmente, quedaría exenta de la obligación de ofrecer un Korban Hatán. Si la persona, ¿cuándo tiene que traer un sacrificio? Cuando lo hizo sin darse cuenta. Si esta persona le diría, los testigos dicen, vos comiste un sacrificio, y él dice, es verdad, pero lo hice, comí, pero no lo comí sin querer, comí con mala intención, diría una cosa así. Entonces ahora estaría exento de traer un sacrificio, porque lo hizo con mala intención, no lo hizo sin querer. Entonces, por lo tanto, su argumento que no comió cebo, este hatat, entonces cebo en lo absoluto es digno de crédito, pues, ¿con qué fines de mentir? ¿Por qué va a mentir de tipo? Entonces, ¿qué dice la Gemara? Entonces, tengo una discusión entre Rabbi Meir y Jajamim. ¿Sí? Una persona viene y le dicen dos testigos, vos comiste cebo. Y él dice, no comí. Viene Rabbi Meir y dice, mira, si dos testigos tienen, es verdad que la Torah está escrito que cuando una persona confiese, tiene que pagar, tiene que tener un sacrificio. Pero también cuando tienen testigos, va a tener que tener un sacrificio. ¿Por qué? Si dos testigos le causan a la persona de pena de muerte, con más razón que van a hacer a la persona la obligación de tener un sacrificio. Y vienen Jajamim y viene Jajamim y dicen, no, es verdad que dos testigos tienen mucha fuerza y lo hacen a la persona de que tenga una pena de muerte, pero acá si el tipo querría mentir, él podría decir que él comió intencionalmente. Entonces, ¿para qué te va a mentir? Él dice que no comió, ¿por qué te va a mentir? Le tenés que creer. ¿Por qué? Porque si él querría mentir, te diría que él comió intencionalmente a este corbán, disculpen, a la parte del animal, al Helev, como dice en castellano, al cienzo esa parte, cebo, el cebo, comió el cebo. Entonces le tenés que creer. ¿Por qué? Porque si querés mentir, te diría que
él lo hizo intencionalmente. Entonces esa es la discusión entre Rabbi Meir y Jajamim. Entonces dice la Gemara que Rav Hía, él va como la opinión de Rabbi Meir, lo que él dijo es según la opinión de Rabbi Meir, que los testigos sí tienen la fuerza de causar a la persona de tener un sacrificio, mismo que él les niega a ellos, entonces tiene más fuerza, entonces no tengo ninguna manera de refutar el argumento. Dos testigos tienen más fuerza que la confesión. ¿De dónde aprendo eso? De que cuando la confesión no me causa una obligación de pagar una multa y los testigos sí causan la obligación de pagar una multa. ¿Qué me vas a decir? ¿Que tengo como refutar este Calvajomer porque vi que la confesión en otro lugar tiene más fuerza que los testigos? ¿Cuál es el caso? En el caso del sacrificio, como vemos que la opinión de Jajamim es que la persona, él, si a la persona él se le cree cuando discute con los testigos y dice que él no comió porque podía haber dicho que era lo hizo con mala intención, entonces veo y Jajamim discute, y Rabbi Meir discute, dice que si le cree, entonces por cuanto que Rav Kiva va como Rabbi Meir, no hay cómo refutar al Calvajomer, y el Calvajomer se queda por en cuanto en pie. Ya Hashem, seguimos mañana, vamos a ver otra vez la discusión entre Rabbi Meir y Jajamim, y vamos a ver cuándo sí decimos este Peshazar Peshitir, cuándo le queremos a la persona en contra de testigos y cuánto no. Muy lindo para todos, todo lo mejor y toda la braja.